preparé mi intervención de forma escrita, así que también la leeré. Tengo algunas gráficas con datos que mostrarles, pues por eso bajaron la intensidad de la luz. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto participar en este foro sobre la reforma electoral 2013. Agradezco a la 62 legislatura de la Cámara de Diputados de la Nación y de forma muy especial mi agradecimiento a la diputada Alfa González Magallanes, la diferencia que me hace en colaborar en este panel relativo al proceso y campañas electorales en el que han participado ya tan ilustres y reconocidos por ellos. Mi breve intervención se centrará en el ámbito del costo de la democracia electoral a nivel federal y me concentraré específicamente en el análisis de topes de gastos de campaña. Habiendo escuchado ya la intervención tanto de la doctora como del doctor Mauricio Merino, mi intervención generaba una especie de diagnóstico en torno a las problemáticas a las que ellos hacen referencia y a las que ellos están dando algunas sugerencias, algunas recomendaciones jurídico-legislativas. Quisiera comenzar por señalar que en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, una asociación civil, donde funjo como directora de análisis de políticas públicas, en colaboración con el despacho Integralia SC, que preside el doctor Luis Carlos Ugalde y su equipo de trabajo, estamos por concluir la elaboración de un amplio reporte de recomendaciones en materia de futuras reformas a la calidad de la regulación electoral en el país. El objetivo de este reporte es delinear recomendaciones para que el Poder Legislativo justamente y los partidos políticos contribuyamos desde la sociedad civil a mejorar la calidad de la regulación electoral en México. Las conclusiones las daremos a conocer evidentemente a los senadores, a los diputados, a finales de este mes de marzo y a la opinión pública a través de una rueda de prensa y a todos los ciudadanos a través de nuestro portal en internet. En el seno del CEI, del centro, y con base en su ya aprobada metodología de análisis y diseño de políticas públicas, se realizaron 2 jornadas de sesiones de discusión con expertos en temas electorales de diversas visiones y perspectivas ideológicas de formación, a partir de un estudio muy amplio de diagnóstico. Estas 2 sesiones que se llevaron a cabo hace 3 semanas se realizan siempre a puerta cerrada, con el objeto de que los expertos discutan libremente, sin tapujos, temas que en muchas ocasiones son delicados y generan posiciones que no necesariamente dirían de forma pública. Este estudio de diagnóstico abarcó las siguientes temáticas para las elecciones federales del 2000, del 2006 y del 2012 de forma comparada. Las temáticas fueron reglas para registrar candidatos y la nueva cuota de género, el costo de la democracia electoral en el ámbito federal, el proselitismo de los candidatos y características de las campañas, clientelismo electoral, logística y organización de los procesos electorales, campañas electorales en medios de comunicación, mecanismos para difundir resultados electorales y cómputo de los votos, tendencias, modalidades y hallazgos de la observación electoral y justicia electoral. Hoy, en esta intervención, me referiré únicamente a los principales hallazgos encontrados en dicho estudio en materia de costos de los procesos electorales federales y en los topes de gastos de campaña. Al respecto, habría que comenzar, no sé si podrían poner la primera, muchas gracias. Al respecto, habría que comenzar por decir que a pesar de la reforma electoral del 2007,
que esta redujo los montos de financiamiento público para las campañas políticas, los datos muestran, sin lugar a dudas, que su costo real ha aumentado en los últimos años. Alarmante es que parte de este costo mayor se cubra de hecho con financiamiento no registrado ante la autoridad electoral, independientemente del instituto político del que se trate, que se destina a diversas estrategias de campaña, entre ellas la organización de eventos masivos o mítines de campaña, prácticas de clientelismo electoral y movilización de votantes el día de la jornada electoral, así como la adquisición ilegal de cobertura informativa en algunos medios de comunicación, especialmente, sobre todo, en el ámbito local. Lo anterior, que por sí mismo sería digno de atención por parte de la autoridad y de los hacedores de la legislación, es sustantivamente más dañino, ya que constituye un germen de corrupción en México. Consecuencia, el financiamiento no registrado proviene de personas físicas o morales que en efectivo o en especie donan recursos a candidatos con expectativa de obtener un beneficio futuro, ya sea económico, político o de otra índole. En ocasiones puede provenir también del desvío de recursos públicos para favorecer a candidatos del partido de gobierno, sea de nuevo en el ámbito federal, estatal o municipal. Ahora bien, el costo de la democracia electoral en México comprende tanto el presupuesto público, ya se dijo, destinado a financiar el funcionamiento de las autoridades electorales, el financiamiento público que otorga el Instituto Federal Electoral a los partidos políticos y campañas, el financiamiento privado, otras fuentes de financiamiento no reportado y cuyo monto se desconoce, así como un elemento adicional muy importante a partir de 2007, que es el valor de mercado del modelo de los spots televisivos, que como dije es fruto de los modelos de acceso a medios de información vigente a partir de 2007. A partir de esta definición del costo de la democracia, quisiera mencionar los siguientes elementos de hallazgo específico. Si quieren poner la primera gráfica. Si bien las prerrogativas líquidas a partidos políticos disminuyeron entre 2006 y 2012, el presupuesto asignado al IFE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales aumentó en términos reales. Y eso se puede ver en el gráfico 2 y en el 3, si son tan amables. En el mismo sentido, aunque las prerrogativas líquidas a partidos políticos disminuyeron, estos de hecho disponen hoy de mayores recursos que antes, pues a las prerrogativas líquidas debía sumarse el valor de mercado de los spots que hoy reciben de forma gratuita, así como el financiamiento no reportado en efectivo o en especie que proviene de personas físicas morales. Por otra parte, la bolsa de financiamiento para partidos políticos ya no depende del número de estos, como ocurría hasta 2007, sino del tamaño del padrón electoral. Lo anterior elimina incentivos perversos para la creación de nuevos partidos, es decir, dificulta el registro de nuevos partidos porque al no variar la bolsa de financiamiento de acuerdo al número de partidos, resultaría que a más partidos, menos dinero a cada uno de los ya existentes. Si bien las prerrogativas a partidos ya no se duplican durante años electorales como ocurría antes, lo cual encarecía sobremanera las elecciones intermedias, ahora el financiamiento a partidos aumenta en 50% en años de elecciones presidenciales y en 30% en elecciones intermedias. La disminución en las prerrogativas para gastos de campaña se ha visto atenuada por un elemento, que es el aumento en los fondos para actividades ordinarias permanentes de los partidos. En otras palabras, los dos grandes rubros de financiamiento público partidario son, por un lado, las actividades ordinarias y por el otro, las campañas. La reforma constitucional y legal del 2007 en materia electoral redujo formalmente el monto para campañas, pero no el ordinario. El esquema anterior al 2007 era absurdo porque un año electoral, en el año electoral el financiamiento para campañas se duplicaba, se tratara de comicios presidenciales o de elección intermedia. Con la reforma del 2007,
se redujo el financiamiento doble en año electoral al 50% adicional en la elección presidencial y 30% en la elección intermedia, como ya dije. Sin embargo, esa reforma reductora tiene un contenido aún hoy en día de discriminación, un truco, un vicio oculto. Veamos, los partidos que ya no requieren, como antes, destinar recursos a la compra de tiempos en radio y televisión, porque lo tienen prohibido, y para su propaganda en medios electrónicos disponen de los tiempos del Estado, en realidad no sufrieron reducción alguna. Se tiene la percepción generalizada de que el monto antes destinado a radio y TV ascendía alrededor del 70 y 90% del financiamiento a campañas, y en el 2006 ese gasto ascendió en promedio al 95%, según los propios informes de los partidos. O sea, al disminuir su financiamiento para campañas, los partidos en realidad se lo aumentaron respecto a 2006, 45 puntos porcentuales en la elección presidencial y 25 en comicios intermedios. Y si gusta poner la gráfica 4. Más aún, los topes para gastos de campaña para presidente y legisladores disminuyeron de manera importante, pero las prerrogativas no lo hicieron en la misma medida. Esto produce casos en los que algunos partidos o coaliciones cuentan con más financiamiento público del que pueden gastar durante las campañas. En cuanto al financiamiento privado, se puede argumentar que no se observa una coherencia entre los topes para gastos de campaña y los límites a las aportaciones privadas. Por un lado, los topes de gastos no responden a la realidad de los costos de los mercados en los que se desarrollan las campañas. Y por el otro, los límites a las aportaciones privadas hacen muy difícil que un partido diversifique de forma transparente sus fuentes de ingreso. Y para eso sí pueden ilustrarlo con la gráfica 5 y posteriormente la 6. Gracias. Según el COFIPE, los partidos podrían tener una estructura de ingresos públicos y privadas cercanas al 50-50. Sin embargo, los incentivos para diversificar fuentes de ingresos legales están limitados por generosas prerrogativas líquidas que ya de por sí otorga el IFE, así como por topes de gasto y límites a las aportaciones privadas poco realistas y por financiamiento no registrado que complementen el financiamiento a los partidos. Por eso, en un contexto con campañas cada vez más competitivas, más costosas, esto sugiere que los partidos tienen pocos incentivos para recaudar fondos privados de manera legal y transparente. Finalmente, les quisiera dejar una serie de interrogantes que quizá quieran discutir ahora durante el espacio de preguntas y respuestas, o del contrario, pudieran utilizar para ejercicios de debate legislativo en un futuro próximo. La siguiente lámina. Y con esto concluyo mi breve intervención. Muchísimas gracias por su